Nos encontramos con Santiago Polop en comunicación telefónica. Él ha nacido en la localidad de Las Higueras, ha crecido aquí y se ha formado y educado en Las Higueras, también en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde actualmente es profesor y obviamente lo hemos convocado hoy como analista político. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, un gusto saludarte y saludar ahí a quienes estén escuchando. Bueno, Santiago, agradecemos muchísimo que estés presente hoy aquí y que nos puedas brindar un poco tu visión respecto a lo que han sido ayer las manifestaciones en los distintos puntos del país, incluido en Río Cuarto, respecto a este nuevo aniversario del golpe militar, de la interrupción de la democracia. Sí, bueno, primero decir, que el 24 de marzo es una fecha insigne, ¿no? En contra de lo que sostiene la vicepresidenta de la Nación, que en una entrevista dijo que era algo morboso festejar el 24 de marzo. Hay que decir que no, que el 24 de marzo es una conmemoración de una fecha muy fatídica para nuestro país, porque significó la toma del poder, la toma del Estado, de una forma no democrática, un gobierno de facto, no constitucional, no elegido, se apropia de la totalidad del gobierno del Estado e inicia un plan, sistemático de persecución, un plan sistemático de exterminio y un plan sistemático de externación de nuestra economía, que significa básicamente que Argentina, para que nos demos una idea, a partir del 1976 hasta el año 1983, casi quintuplica su pobreza. Argentina en el año 76 tenía aproximadamente un 6% de pobreza, termina el gobierno militar con casi 4 veces más ese valor, sextuplica su deuda externa, nacionaliza la deuda de empresas privadas por el valor de 22.000 millones de dólares, en particular las empresas, por ejemplo, del grupo Techin, del grupo Macri, del grupo Clarín, como algunos de los naves insignes, ¿no?, de esa estatización de la deuda privada. ¿Qué significa eso? Significa, que el país va a dejar la dictadura que se inicia ese fatídico 24 de marzo del 76 como un país muchísimo más pobre, con un país muchísimo más desigual, con un país profundamente vaciado en su estructura ideológica, en su capacidad democrática, lo así, de las ideas, porque hubo una persecución, asesinato y muerte de ámbitos de organización social, de organización política, que se manifestaban en contra de lo que la dictadura estaba haciendo. Ese plan sistemático que cubrió, como digo, la persecución y muerte de militantes de otras agrupaciones, pero también de sujetos de la población civil que por alguna razón el gobierno militar le resultaban peligrosos, como un estudiante de 24 años de veterinaria de nuestra universidad, o un compañero investigador docente de la Facultad de Ciencias Exactas que ejercía como mucho la docencia. Aparte de dejar esa deuda de esos desaparecidos, de ese robo de bebés que aún se están buscando, que aún siguen apareciendo, deja también una fractura económica, una deuda social inmensa. La dictadura lamentablemente se suele suponer o se suele inscribir aún en ciertos discursos como una etapa de seguridad para la población. Bueno, hay que decir exactamente lo contrario. No había nada más inseguro en ese momento que ser ciudadano o ciudadana de nuestro país. Cualquier cosa, cualquier señalamiento servía para que se suspendieran todas las garantías constitucionales que de hecho estaban suspendidas por la declaración del 24 de marzo de 1976 de la Junta Militar. Por lo tanto, de ninguna manera es una fecha en la cual se conmemora morbosamente, como le dice la vicepresidenta, sino que se recuerda uno de los días más fatídicos de nuestra historia, en el cual se inicia un proceso de deuda y de despojo de vidas y de soberanía política y de soberanía económica y por lo tanto de soberanía nacional. Los 24 de marzo, por suerte, se conserva la memoria, se disputa la verdad de lo que allí pasó para que quienes tuvieron parte en ese proceso
declaren dónde están los cuerpos, dónde están los niños y las niñas secuestradas al nacer, que las evidencias están en los nietos y las nietas recuperadas. Todavía se intenta ejercer un proceso de verdad en torno a lo que significó la estatización de esa deuda privada. Es una deuda que todos y todas los argentinos seguimos pagando, porque esa deuda ha generado intereses y se ha hecho cada vez más onerosa y más dificultosa de poder pagar. Por lo tanto, todavía tenemos las consecuencias de esa dictadura. Esa dictadura emitió leyes que todavía aún hoy siguen vigentes, lamentablemente, y que garantizaron desde aquella época hasta hoy los negocios de lo que se conoce como la famosa patria financiera. La ley de entidades financieras fue sancionada por apellido de Martínez de Hoz, quien fuera el ministro de Economía de la dictadura, y lamentablemente lo que hoy se ve, y creo que tal vez fue reflejo de la masividad de los actos ayer en todo el país, es la similitud en muchos aspectos, fundamentalmente del plan económico de Martínez de Hoz, equivalenciado al plan que está llevando a cabo desde el punto de vista económico Javier Milei. Santiago, recién mencionabas no solamente a Javier Milei, sino también a la vicepresidenta Villarruel, quien para el Día de la Mujer, justamente ese día, descolgó los cuadros de las mártires mujeres de nuestro país, que figuran en muy pocos lugares, y uno de esos lugares era allí, las sacó a todas, incluso yendo en contra de las mujeres, una propia mujer, que a veces hay mujeres que son más machistas que los hombres. Pero más allá de eso, hoy el gobierno hizo precisamente, en realidad ayer, publicó un video, nada menos que en la cuenta oficial de Casa Rosada, en donde no habla para nada de lo que fue la dictadura militar y lo que dejó y lo que se conmemora precisamente el día de ayer. Estamos viendo allí imágenes del video ahora, sino también que es como que reivindica a quienes lo produjeron o quienes hicieron daños inmensos, nada menos que el mismo día en que se festeja el Día de la Memoria, se celebra o se conmemora o se recuerda el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y esto más allá sumado también a que ni el presidente ni ningún funcionario participó de ningún tipo de acto en defensa de la democracia el día de ayer. Uh-huh. Sí, se enmarca, digamos, ¿no?, en una estrategia de cinismo, de provocación y de revanchismo, digamos, ¿no?, del gobierno, lo cual, digamos, se opone a todo lo que ha sido conseguido por los organismos de derechos humanos en torno al proceso de memoria, verdad y justicia. Porque recordemos lo siguiente, digamos, ¿no?, el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso de enjuiciamiento, ¿sí?, de atravesamiento del Poder Judicial de aquellas causas en las cuales operó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es algo muy puntual que no tiene que ver con la violencia entre privados, digamos, ¿no?, que es lo que destaca la primera persona de ese video. La violencia entre privados es cuando un grupo o individuos privados cometen un crimen contra otro sujeto, lo cual debe ser, digamos, como cualquier otro caso, llevado a la justicia. Pero cuando el Estado interviene como actor, ¿no?, en la persecución y en el exterminio de sujetos en función de su raza, de su etnia o de su ideología, allí estamos en una categoría, en un concepto jurídico absolutamente distinta, ¿sí? Por eso le cabe la figura de genocidio, como ha sido reconocido en tribunales internacionales de todo el mundo, y por lo tanto, digamos, uno debe hablar con propiedad, digamos, ¿no?, cuando dice, bueno, ¿qué estaban intentando hacer con ese video, además de exhibir, digamos, un cinismo y un deseo de revanchismo? Una profunda ignorancia. ¿Por qué digo una profunda ignorancia? Porque una de las personas que habla allí, Juan Bautista Joffre, conocido como el Tata Joffre, comete una serie de desaguisados o mentiras lisas y llanas cuando, por ejemplo, establece que las indemnizaciones para las familias de los desaparecidos la estableció el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, cuando en realidad eso ocurrió en los años 90 y a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, fue durante la época del menemismo, época en la cual, primera, donde Joffre fue, recordémoslo también, fue interventor de la CIA, el organismo de los espías de nuestro país,
Y recordemos también que Jofre, digamos, la familia Jofre, su hermano en particular, fue subsecretario de la presidencia, ¿no?, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Es decir, estamos hablando de una persona involucrada, linealmente, digamos, ¿no?, con la estructura del gobierno militar, y que está falseando los datos que allí dice. Es decir, estamos hablando de un personaje que participó, ¿sí?, del sistema de espionaje, digámoslo así, del menemismo, que colaboró con las defensas de los genocidas, ¿sí?, otorgando información privilegiada a través de la CIDE, y que falseó las pruebas en la medida que fue, mientras fue interventor de la CIDE. Y luego esa tercera persona que aparece allí como ex montonero no es reconocido por ninguna de las organizaciones políticas de ese momento. Es decir, son tres personas con tres testimonios individuales que pretenden con eso exponer el ejercicio de lo que sería lo que llaman memoria, justicia, verdad y justicia completa. Y hay que insistir, insisto, en este punto. Todos los procesos que se llevaron a cabo en contra de quienes ejercieron el terrorismo de Estado fueron procesos judiciales. Las más de 300 y pico de sentencias que hay en torno a la figura de plan de exterminio, que así se llama, digamos, no desde el ámbito del derecho, fueron producidas en juzgados de todo el país, causas iniciadas por privados, en donde se demandó a esos privados, que no eran cualquier privado, sino de quienes ejercían funciones de gobierno, digamos, no de facto. Por lo tanto, hay una simetría, hay una diferencia entre los discursos que tienen que ver con la veracidad de lo dicho, que tiene que ver con el carácter probatorio de aquello que se manifiesta, y que tiene que ver con la sentencia de jueces, que ninguna de esas tres cosas ocurrieron durante los procesos sumarios que hacía la dictadura militar cuando fusilaba en una fosa común, o cuando tiraba cuerpos al río, o cuando torturaba en mesas de centros clandestinos de detención. Se negaba a los sujetos el derecho, se negaba a los sujetos su existencia desde el Estado. Nosotros, como sujetos individuales, somos imparametrales en relación a la capacidad que tiene el Estado, digámoslo así, de hacer uso de nuestra individualidad. Por eso no pueden ser equiparados esos dos discursos. Estamos hablando de genocidio, estamos hablando de plan de exterminio, estamos hablando de persecución ideológica, estamos hablando de aterrorizar a una población en función de su ideología, o de su pertenencia cultural, o de su pertenencia política. No se puede hablar en los mismos términos de todo, no todo da lo mismo. Y lo que intenta hacer el gobierno con ese video y con ese tipo de discursos es igualar, es hacer, digamos, no, suponer que, que se cuente toda la historia. No, la historia se cuenta, pero la historia se debe contar a través de la ciencia. ¿Y cómo se cuenta la historia a través de la ciencia? Bueno, investigando, probando, demostrando, haciendo validar los discursos, y no, digamos, creer en relatos que ponen a tres personas en un video. Así es muy fácil contar una historia. Probarles otra cosa. Sin duda. Bueno, el tema es también pensar por qué esta provocación, desde el gobierno nacional, en lo que fue el Día de la Mujer, o ayer el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, digamos, provocando a la gente que ha sufrido, y muchísimo, por ejemplo, por la dictadura militar, y que, como vos lo decías, como bien lo decías, hay gente que todavía no ha encontrado a sus nietos, a sus sobrinos, a sus familiares, porque la dictadura los secuestró, los robó y se lo dio a otras manos que no tenían nada que ver con esos bebés, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué esta provocación? Porque más allá de esto de querer allí introducir un relato que miente, tal como vos decías allí, con versiones que son mentirosas, erróneas y con datos falsos, ¿por qué esta provocación de hacerlo también el mismo día y hacer este tipo de cuestiones, queriendo tal vez hacer enojar a la gente? Sí, yo creo que tiene que ver con un revanchismo, digamos, ¿no? Porque yo pienso lo siguiente: el 8M o el 24M o aquellos ámbitos, digamos, en donde el gobierno en particular elige a sus enemigos, digamos, en esos términos, porque los pone como enemigos, por ejemplo, los sindicatos o la sindicalización,
porque el objetivo del gobierno, por ejemplo, no son los sindicatos, es la sindicalización. Es el proceso por el cual los trabajadores o las trabajadoras se reúnen y se aglutinan y van a disputar, ¿no? con la unidad, es decir, con la cooperativa de las voluntades, a un actor que entienden que es más fuerte que la mera individualidad, que puede ser el Estado, que puede ser la patronal de una empresa o lo que fuere, es el sentido de un sindicato, digamos, ¿no? de la agremiación. Bueno, todos los derechos que se consiguieron, digamos, a través de la agremiación, la sindicalización, todos los derechos que se consiguieron a partir de la disputa de las mujeres en contra de un sistema que por su calidad, digámoslo así, de mujer las minusvaloraba o las violentaba o les generaba condiciones de inferiorización, todos los derechos y los reconocimientos que generó el movimiento del 24M, todo eso ha significado una disputa de poder, es decir, hubo un poder que estaba en un lugar y que estas disputas sacaron, es decir, por la fuerza lograron, ¿no?, hacerse de ese poder y modificar una balanza que les era asimétricas a los trabajadores o las trabajadoras o a las mujeres o a aquellos que habían sufrido terrorismo de Estado. Entonces, lo que yo creo que está haciendo el gobierno, digamos, con estas provocaciones, en realidad, es hacer como una suerte de revancha por aquellos derechos que las causas populares o los movimientos populares lograron arrancarles a aquellos que tenían los privilegios de ese poder, porque hay que decirlo así, el poder de hacer lo que se quiera con un empleado o con una empleada es un poder muy fuerte que tiene, digamos, solo cierto grupo de sujetos. El poder de hacer lo que se quiera con una mujer es un poder que tiene solo un selecto grupo de sujetos. El poder de hacer lo que se quiera con un cuerpo es un poder que tiene solo un pequeño grupo de selectos. Bueno, disputar esos poderes, ¿sí?, genera, digamos, o generó los derechos de los que estamos hablando, los derechos laborales, los derechos de la mujer, los derechos de aquellos que sufrieron violencia por el terrorismo de Estado. Y esos derechos, por lo tanto, significaron que esos privilegios que tenían aquellos poderes en su momento dejaran de ser tales. Entonces lo que hay ahora es un intento, digamos, ¿no?, de recuperar aquellos privilegios, ¿no? Y esto es muy peligroso para nuestra estructura democrática, esto es muy peligroso para los trabajadores y las trabajadoras, esto es muy peligroso para las mujeres, esto es muy peligroso para aquellos que no quieran, digamos, no ser los cuerpos dóciles del Estado, digamos, ¿no? Entonces hay que entender que el gobierno no solamente es revanchista con estas fechas, no, el gobierno, digamos, está intentando una revancha en contra de aquellos derechos que se le extirparon a esos privilegios o privilegiados, digamos, ¿no? Y si tienen éxito con eso, nuestra sociedad será menos democrática, será menos plural, será menos libre. Hablando de pluralidad y hablando de la democracia y hablando de esto que también consta en el inicio de este video que publicaron ayer, donde habla que citan una frase en donde habla de que la forma de someter a los pueblos es borrándole la historia, borrando su cultura, lo citan ellos mismos, pero al mismo tiempo han hecho desaparecer Telam, está por desaparecer la TV pública, Radio Nacional, están queriendo hacer desaparecer el Inca, están haciendo precisamente lo que te dicen que están haciendo al comienzo del video, por lo menos yo lo interpreté así. Sí, la sensación es que esa cita que hacen de Milan Kundera, que es un escritor checoslovaco, de la desaparecida Checoslovaquia, uno tiene la sensación, digamos, ¿no?, decir, bueno, dime de qué alardeas, te diré de lo que careces, digamos, ¿no? Bueno, exactamente eso, o sea, de lo que carece este gobierno es de libertad de expresión. Ayer fue la primera vez desde el regreso a la democracia que la televisión pública no cubrió la marcha del 24 de marzo. Lo que están haciendo con Telam, al vaciar de contenido y de trabajo a Telam, es generar un apagón informativo. Uh-huh. Lo que está haciendo el gobierno al intervenir, al no permitir la negociación paritaria de los docentes o de los distintos sindicatos, ¿sí?, es básicamente quitar la libertad justamente de estos sujetos, de estas agrupaciones colectivas, de no negociar como individuos su salario porque entienden que la negociación individual contra actores de poder van a perder.
Entonces, lo que estamos viendo, y a todo esto, lo que a medida que se achica, por ejemplo, toda esa parte, todo ese ámbito de lo público tan denostado, digamos, ¿no?, por este gobierno, al mismo tiempo que se achica toda esa parte del público, ojo, porque por otro lado crece el Estado como función represiva, digamos, ¿no? Entonces, somos menos libres para informarnos, somos menos libres para negociar nuestras libertades o nuestros salarios, pero también, digamos, estamos mucho más observados, mucho más vigilados, digamos, ¿no?, por la estructura policial y represiva del Estado, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver todo el cuadro para entender, digamos, ¿no?, qué es lo que está realmente sucediendo, digamos, ¿no? Porque, insisto, si quieren hablar de historia, bueno, lo que está pidiendo justamente los organismos de derechos humanos en relación al 24 de marzo es que precisamente los militares muestren los libros, digamos, ¿no?, muestren la historia de dónde están los desaparecidos, dónde están los cuerpos, dónde están los bebés apropiados, digamos, ¿no?, que pasen por proceso judicial quien deba pasar por el proceso judicial y que allí se demuestre su inocencia o su culpabilidad y que se actúe en consecuencia. Eso es contar la historia científicamente, eso es contar la historia, ¿no?, con un modelo serio, digamos, ¿no?, de historia. No poner, digamos, a 3 personas aleatorias, algunas con un pasado más que oscuro, ¿sí?, para supuestamente decir, bueno, ahora sí la memoria completa. De ninguna manera, eso no es memoria completa. Eso es una apropiación absolutamente falsa y tendenciosa de lo que fue un proceso sumamente complejo. Bueno, Santiago, tendríamos para desarrollar o seguir desarrollando esto durante horas, pero bueno, ya te hemos robado demasiado de tu tiempo y más precisamente el horario de la cena con tu familia, así que te agradecemos muchísimo que siempre estés disponible para poner claridad respecto a algunas de las situaciones políticas que se vienen dando en nuestro país desde hace mucho tiempo. Agradecemos muchísimo y te esperamos para la próxima. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Milán, salud. Bien, fue Santiago Polop quien nos dio un panorama realmente muy amplio respecto a lo que es esta situación que se está viviendo, que se vivió ayer, nada menos que el 24 de marzo, y con la intervención del Gobierno Nacional de Javier Milei, con este video, primero principal, ignorando absolutamente lo que fue la jornada de ayer, sino también con este video que carece de verdad, que es muy sesgado y que además es provocativo para aquellos que han sufrido realmente lo que comenzó a suceder desde el 24 de marzo del 76 en adelante. Nosotros vamos ahora a la primera pausa en este noticiero informativo diario en vivo de esta noche de lunes 25 de marzo. Enseguida volvemos con muchísima información.